Hola chicos, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal su semana? ¿Y qué tal su fin de semana? Espero que se haya ido muy bien. Y pues vamos a continuar con nuestras clases. Disculpen si se escucha bajito. Permítanme, no sé si Espero que se escuche un poquito más. Ustedes ahí me dicen después con calma. Y pues esperemos que les haya ido muy bien en este fin de semana. Pues vamos a continuar con nuestras clases. Y este, ok, les voy a compartir lo que sigue para que empecemos a checarlo. Ok, pues vamos a continuar viendo un poco de signos vitales. Ustedes ya los conocen, los llevan a diario a cabo, los practican con los pacientes. Ajá, son literalmente el pan de cada día de sus trabajos, chicos. Ok, son mediciones objetivas de las funciones fisiológicas esenciales, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, presión arterial y a menudo oximetría. Esto va a depender de cada persona siempre y eh, pues también va a depender en todo caso de si tienen alguna patología. eh, si tienen a lo mejor algún tipo de presión en el aspecto de que vienen rápido y a lo mejor van a salir alteradas las funciones fisiológicas, ¿no? Eh, a lo mejor tiene estrés, tiene tensión y a lo mejor va a salir también alterado, ¿no? Entonces, por lo regular siempre debemos de checar o más bien decirle a nuestro paciente que cuando vaya a consulta, pues trate de ir lo más relajado posible para que no salgan alterados, ¿no? Porque luego tienen consulta y van corriendo porque ya se les hizo tarde y llegan a los signos vitales y y hasta con falta de respiración llegan de que van corriendo porque se les hizo tarde para la cita, ¿no? Entonces hay que tratar de pues que se calmen tantito, darles unos 5 minutitos para que se calmen y todo, porque si no van a salir alteradas nuestros signos vitales. Entonces, aquí, utilizadas para evaluar la salud del paciente, los rangos normales de adultos son tensión arterial 90/60, 120/80. Esto igual va a depender de cada persona, ¿no? No hay como que siempre todas iguales, no, no, no. Pulso 60/100 latidos por minuto, respiración de 12 a 18 respiraciones por minuto, temperatura de 36,5 a 37,3 suponiendo, ¿no? Pues ya va a depender si está muy bajo o muy alto, pues ya va a ser a lo mejor por algún tipo de problema que traiga el paciente. Principales signos vitales y sus valores normales: adulto, presión arterial, fuerza de la sangre contra las paredes arteriales, normal, sistólica 120 y diastólica 80 milímetros sobre mercurio. Entonces, esto también va a depender eh, de cada paciente. A lo mejor está enfermito del corazón y a lo mejor va a estar bien alterado, va a tener las lecturas muy altas o muy bajas. Frecuencia cardíaca que se puso, latidos del corazón por minuto, normal 60 a 100. Se mide en la muñeca radial o cuello carotídeo. ¿Sale? Entonces igual, pues ahí tenemos aquí cómo puede ser. Ok, por ejemplo, en esta parte de aquí, aquí a lo mejor con los dos dedos lo podemos palpar. ¿Sale? Debemos hacer un poquito de presión. Esto ustedes pues ya lo saben, lo han checado, lo han hecho. Y el otro es pues prácticamente aquí, ¿no? Ay, espero que se vea. Ahí, ¿no? A ver si se ve. Ah, se ve mi sombra. Bueno, pero es en la parte de aquí, ¿no? En el carotideo. ¿Sale? Aquí también lo podemos checar. También puede ser aquí, en esta parte de aquí. Tenemos pulso. Y hay otras partes donde puede que haya pulso. Ahorita los vamos a checar.
Frecuencias respiratorias, ciclos de respiración, expiración por minuto, normal 12 a 18 respiraciones por minuto. Por ejemplo, aquí con nuestro pecho. Ajá, sí. Si se dan cuenta, se debe de ver como que sube y baja. Yo lo estoy haciendo un poquito más fuerte para que se vea cómo sube y baja, ¿no? A lo mejor por la cámara no es como que tan perceptible, pero prácticamente se debe de ver cómo sube y luego baja. Sube, baja. Si tenemos a nuestro paciente en vivo, pues prácticamente sí se nota. No mucho, pero sí se llega a percibir. Temperatura corporal, equilibrio entre el calor producido y el perdido, normal 36,5, 37. Ya más alta pues puede ser fiebre y recuerden que puede tener algún tipo de problema, ¿no? Y ya va a depender también el porcentaje de oxígeno en sangre y todo. Pero eso pues ya viene siendo otras cosas. Pero principalmente son los signos vitales que a diario van a estar trabajando, ¿no? Sea en cualquier área. La mayoría de veces pues son los principales que se ven. El pulso se puede tomar en cualquier zona donde una arteria pase cerca de la piel, siendo los lugares más comunes en la muñeca, pulso radial y el cuello, pulso carotideo. Otros puntos incluyen la sien, el ingle detrás de la rodilla, el pie, la axila y la cara interna del codo, siendo estos últimos útiles en emergencias. Igual va a depender mucho, ¿no? Porque a lo mejor en el cuello y en la mano, bueno, en la muñeca, no se detectan como tal y hay que buscar otro lado para tomarle el pulso. Principales puntos de pulso corporal, muñeca, radial, cara interna, debajo de la base del pulgar. Es el método más fácil y común en el control diario. Cuello carotideo a cada lado, justo debajo de la mandíbula. Se utiliza a menudo en emergencias para detectar rápidamente el ritmo cardíaco. Codo braquial, parte interna del codo, muy utilizado en niños pequeños, ingle femoral, en la zona del pliegue entre el muslo y el torso. Detrás de la rodilla, popitleo, en la zona posterior de la articulación, pie, pedio o dorsal, en la parte superior o en peine del pie, sien temporal, en la zona de la sien. Y aquí tenemos, ¿no? Los 10 puntos que hay. El temporal explora la arteria temporal, se palpa sobre el área de la sien en la zona temporal delante del pabellón auricular. Sigue un trayecto a veces visible que se ve desde la ceja hacia el cuero cabelludo. Carotido explora la arteria carotidea a ambos lados de la tráquea, medial al borde interno del músculo. Humeral o braquial, si se dan cuenta, pues es prácticamente donde está el pliegue del brazo. Explora la arteria braquial, se palpa sobre la cara anterior al pliegue del codo hacia medial. Femoral, explora la arteria femoral por debajo del ligamento del pliegue, punto medio de la línea espiral ilíaca anterior, posterior y sínfisis púbica. Si se dan cuenta, aquí tenemos el dibujito. Prácticamente es en la ingle. Pedial, pues en el pie, ¿no? Explora la arteria pedial, se palpa en el dorso de los pies, lateral al tendón exterior del ortejo mayor, ¿sale? Entonces prácticamente se puede decir que donde está el arquito. Sale axilar, explora arteria axilar, se palpa en la línea medio axilar, perdón. Entonces prácticamente se puede decir casi en medio y pues siempre tienen que presionar un poquito. Radial, ya lo habíamos checado, pues prácticamente es en la muñeca, cubital, en el cúbito, por debajo de prácticamente es pues al ladito de la radial, ¿no? Vienen casi juntas estas. Popitlio atrás de la rodilla, y si se dan cuenta, aquí la están flexionando para que se sienta un poco más. Y tibial, en el tobillo. Ajá, entonces la mayoría de veces, pues no, las más
ocupadas o las más solicitadas, pues siempre son en el cuello y en la radial o cubital, ¿no? Que son las más frecuentes, ¿no? Ya si no se llega a detectar en alguna de estas y porque necesitan checar a fuerzas, pues ya lo van checando en otro punto para ver cómo está, ¿no? Entonces, ok, aquí vamos a ver un poquito les voy a poner un videito para que chequemos. Ha llegado el momento en el que entras en contacto con tu primer paciente y lo primero que se te pregunta es que evalúes los signos vitales, estos parámetros fisiológicos que son muy importantes en el ámbito clínico. Generalmente cuando uno está en contacto con el primer paciente, lo que sucede es que se nos olvida cuáles son los parámetros a tomar en cuenta, cuál es la forma correcta que nosotros debemos tomar en nuestros pacientes, como también qué sucede si existe una elevación o una disminución de estos signos vitales. Pues hoy hablaremos acerca de todo ello. Entenderás la definición de los signos vitales de cada uno de ellos, cuáles son los parámetros estándar que nosotros tenemos que tomar en cuenta. También mencionaremos cuál es la forma correcta de medir cada uno de estos parámetros y por último hablaremos sobre los errores que debemos evitar al tomar los signos vitales. Soy el doctor Israel Arun Aguilar, somos el proyecto GuiaMed. Comencemos. Vamos a definir primeramente qué son los signos vitales. Los signos vitales son considerados parámetros fisiológicos que nos ayudan a determinar el funcionamiento de los sistemas cardiovascular, respiratorio, neurológico y metabólico. Esto nos ayuda bastante en el ámbito clínico para verificar cómo está el estado hemodinámico del paciente, como también la parte clínica de una persona. Gracias a esto nosotros podemos actuar de forma temprana y determinar qué alteración está presentando el paciente. Y bien, ya aclarado este punto, ahora vamos a pasar a cuáles son los signos vitales que vamos a evaluar en este video. Primeramente tenemos la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura, la frecuencia respiratoria y actualmente ya considerado como el quinto signo vital, que es la saturación de oxígeno. Comencemos primeramente definiendo acerca de la frecuencia cardíaca. Sobre la definición, la frecuencia cardíaca es el número de latidos que va a realizar el corazón en un minuto. El valor estándar oscila entre los 60 hasta los 100 latidos por minuto. Tenemos que tomar en cuenta que este parámetro solamente es para las personas adultas. ¿Qué sucede en los recién nacidos? Tenemos que entender que en ellos el valor se extiende mucho más, que el valor oscila aproximadamente desde los 70 hasta los 190 latidos por minuto. Y estoy seguro que ahora tú te preguntarás por qué sucede esto, por qué en ellos es más elevado la frecuencia cardíaca. Esto tiene una explicación fisiológica, ya que los recién nacidos directamente al estar en la vida extrauterina, ellos van a tener un corazón inmaduro. Por ende, el corazón necesita bombear con mucha más fuerza para poder nutrir o suministrar oxígeno hacia los tejidos del organismo. Por esta razón, el corazón trabaja mucho más rápido, aumentando la frecuencia cardíaca, pero en ellos es de una forma fisiológica. Mediante pasa la edad, los recién nacidos, cuando llegan al primer mes hasta los 11 meses, la frecuencia cardíaca comienza a disminuir, oscilando entre el parámetro de 80 hasta los 160 latidos por minuto, hasta regularizar a la edad adulta, llegando hasta los parámetros de 60 a 100 latidos por minuto. Y bien, ya comprendido esto, tenemos que entender que existe un fundamento científico acerca de la frecuencia cardíaca, el cual nos refleja la actividad del nodo sinusal, que es el marcapasos natural del corazón. Asimismo, la regularización del sistema simpático y parasimpático. Tenemos que entender que cuando la frecuencia cardíaca aumenta, esto generalmente nos da indicios de que nuestro organismo necesita un mayor aporte de sangre para nutrir los tejidos en general. Esto puede pasar cuando la persona está en un ejercicio constante, puede estar presente frente a un cuadro febril, o la persona tiene presencia de dolor o está en un entorno de estrés. Eso generalmente hace que la frecuencia cardíaca se eleve. La otra cara de la moneda, cuando la frecuencia cardíaca empieza a disminuir, esto generalmente puede suceder cuando la persona está en un estado de reposo. Y bien, ya teniendo en cuenta esto sobre la frecuencia cardíaca, ahora vámonos al ámbito clínico. ¿Qué sucede si la frecuencia cardíaca está por arriba de los 100 latidos por minuto? En el ámbito clínico nosotros a eso
esto denominamos taquicardia, que es la aceleración de latidos que va a realizar el corazón por arriba de los 100 latidos por minuto. Habíamos mencionado que el estándar parámetro es de los 60 a los 100 latidos por minuto. Cuando pasa este estándar, ahí vamos a verificar que hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Y esto generalmente sucede porque la persona puede estar presentando un cuadro febril, tiene presencia de dolor o incluso puede estar deshidratado o hay presencia de shock. Generalmente la persona cuando está con presencia de dolor se empieza a impacientar por tratar de calmar el dolor que presenta y es ahí cuando la frecuencia cardíaca se eleva. Por otra parte, ¿qué sucede si la frecuencia cardíaca está disminuida por debajo de los 60 latidos por minuto? Pues a esto nosotros denominamos en el ámbito clínico la bradicardia. Pero existen dos tipos, la bradicardia fisiológica y la bradicardia patológica. Hablamos de una bradicardia fisiológica generalmente en personas atletas que realizan deportes. Aquí es donde entra la fisiología del deporte en general, ya que tenemos que entender que en estas personas atletas, cuando están en reposo, ellos van a tener una frecuencia cardíaca menor a los 60 latidos por minuto. Y tú te preguntarás, ¿por qué sucede esto? Es porque estas personas han adaptado su corazón a tener una mayor fortaleza de bombeo de sangre hacia los tejidos en general. Esto hace que el corazón tenga una mayor eficacia para poder suministrar sangre en general a todo el cuerpo. Y bien, de esta forma es la bradicardia fisiológica. ¿Qué sucede con la bradicardia patológica? La bradicardia patológica generalmente sucede cuando las personas tienen una alteración o una enfermedad de base, como por ejemplo el hipotiroidismo, que generalmente esto se da por una carencia de hormonas tiroideas, que estas al carecer de hormonas van a ralentizar la función cardíaca, específicamente a nivel del nodo sinusal, el marcapasos natural del corazón, como también la contractilidad muscular. Esto afecta directamente la disminución de la frecuencia cardíaca. Organizar tu trabajo no tiene por qué ser un caos. Con Monday.com tú recuperas el control. Crea flujos de trabajo como te encanta, 100%. Para tomar la frecuencia cardíaca, vamos a tomar los puntos de referencia que más se utilizan. Primeramente tenemos puntos de referencia como el pulso temporal, el pulso carotidio, el pulso subclavio, el pulso braquial. También tenemos el pulso radial, que es el más utilizado en el ámbito clínico, seguido también por el pulso cubital. Si nos vamos a la parte inferior, encontramos pulsos como el femoral, el popliteo, el tibial posterior y el pedio. Bueno, los más utilizables siempre van a ser el pulso carotidio y el pulso radial. Tenemos que tomar en cuenta que jamás debemos irnos a lugares donde exista mayor musculatura o grasa para tomar la frecuencia cardíaca, porque esto va a variar diferentemente el valor al final de la toma. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, ahora vamos a pasar a cómo tomar de forma correcta la frecuencia cardíaca. Primeramente vamos a pedirle al paciente que se recueste o pueda estar sentado. Tiene que estar en reposo aproximadamente 5 minutos apenas llegue a tu consulta, porque generalmente muchas personas han llegado corriendo o eso puede variar bastante la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a pedirle que entre en reposo. En este video vamos a utilizar de referencia el pulso radial. Ya teniendo al paciente en reposo, lo primero que vamos a encontrar es la arteria radial. Vamos a identificar a nivel de la articulación de la muñeca. Y lo primero que tenemos que utilizar son 3 dedos. No es recomendable utilizar solo 2 o el pulgar. Más adelante explicaremos el por qué. Vamos a utilizar el dedo índice, medio y anular para tomar la frecuencia cardíaca. Nos vamos directamente a nivel de la arteria radial y vamos a presionar levemente. Por 60 segundos vamos a calcular cuánto es la frecuencia cardíaca del paciente. Tenemos que tomar en cuenta que el paciente no debe hablar ni tampoco reír o moverse sobre la toma, ya que esto puede hacer variar los parámetros al final de la toma. De esta forma tomamos la frecuencia cardíaca o podemos dividirlo en 30 segundos y multiplicarlo por 2 si la frecuencia cardíaca es regular. Y de esta forma concluimos tomando la frecuencia cardíaca al final. El parámetro tiene que oscilar entre los 60 hasta los 100 latidos por minuto. Ahora, ¿qué sucede con los errores que normalmente muchas personas cometen al tomar la frecuencia cardíaca? Uno de los errores más comunes es que el paciente esté con una manilla, que esté haciendo presión a nivel del pulso radial. Esto está contraindicado. Debemos pedirle al paciente que se lo quite para poder evaluar de forma correcta. Otro error muy común es tomar los 3 dedos y hacer mucha presión a nivel de la arteria radial, obstruyendo el paso de la sangre y de igual forma haciendo variar los resultados finales. Otro de los errores también es que mientras estamos tomando la frecuencia cardíaca, el paciente esté haciendo puño. De igual forma, esto va a variar los resultados finales. Ahora pasemos a hablar sobre el siguiente signo vital, que es la frecuencia respiratoria, que generalmente va de la mano con la frecuencia cardíaca. Es aquí donde vamos a definir qué es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que hace una persona en un minuto. Los parámetros
oscilan desde los 12 hasta las 20 respiraciones por minuto. Esto puede variar tanto en los recién nacidos como en los bebés, al igual que en la frecuencia cardíaca, ya que ellos, al estar en la vida extrauterina, tienen que tener más aporte de oxígeno para poder nutrir o suministrar a los tejidos de su organismo. Ya teniendo esto en cuenta, ahora podemos mencionar el fundamento científico. ¿Por qué es tan importante tomar la frecuencia respiratoria? Y esto tiene una explicación, y es que la frecuencia respiratoria va a reflejar el funcionamiento del centro respiratorio pulvar, que esto va a estar mediado por el oxígeno, por el dióxido de carbono, como también del pH sanguíneo. Tenemos que tomar en cuenta que la frecuencia respiratoria va a ser el signo vital más sensible a sufrir alteraciones metabólicas. Y bien, ya teniendo esto en cuenta, ahora vámonos al ámbito clínico. ¿Qué sucede cuando la frecuencia cardíaca se eleva y disminuye? Hablamos de taquipnea cuando la frecuencia respiratoria aumenta por arriba de las 20 respiraciones por minuto. Esto puede darse por cuadros febriles, cuando el paciente está presentando dolor o hay una alteración metabólica. ¿Y qué sucede con la otra cara de la moneda? Cuando la frecuencia respiratoria disminuye. Esto generalmente sucede cuando la persona está en constante consumo, como por ejemplo el alcohol, fármacos como los opioides o sedantes. Lo que sucede es que estos sedantes y también el consumo de alcohol van a deprimir el centro respiratorio pulvar, dando lugar a la disminución de la frecuencia respiratoria. Ya con estos datos tomados en cuenta, ahora vamos a pasar cuál es la forma correcta de evaluar y tomar la frecuencia respiratoria. Para ello es muy importante pedir al paciente que no hable, que no ríe y que tampoco se mueva. Debemos de igual forma como en la frecuencia cardíaca que el paciente esté en reposo al menos 5 minutos antes de tomar la frecuencia respiratoria. Vamos a identificar primeramente que no tenemos que hacerle saber al paciente que vamos a evaluarle la frecuencia respiratoria, ya que él puede ponerse nervioso y puede empezar a respirar de una forma más rápida y esto nos puede dar un valor irregular de la frecuencia respiratoria. Es por eso que nosotros al evaluar la frecuencia cardíaca podemos darnos unos 30 segundos más para poder evaluar la frecuencia respiratoria, viendo cómo es la respiración del paciente. Pero ojo, un ciclo respiratorio consta de una inhalación y una exhalación. A ese ciclo nosotros nombramos una respiración. Muchas de las veces, a veces confundimos que un ciclo solamente es una inhalación y eso es una forma incorrecta. Entonces, ya teniendo los 30 segundos, vamos a identificar al paciente cómo está inspirando y exhalando para poder identificar la frecuencia respiratoria. Podemos hacerlo durante 60 segundos para tener un valor exacto o como igualmente en la frecuencia cardíaca durante 30 segundos y multiplicarlo por 2 siempre y cuando el valor de la frecuencia respiratoria sea regular. Otra forma de evaluar la frecuencia respiratoria es observando al paciente sin que él se dé cuenta. De esa manera nosotros vamos a evaluar el ciclo de la respiración en un minuto y nosotros al final anotamos el valor correspondiente. Otra forma de evaluar la frecuencia respiratoria es mediante el estetoscopio o fonendoscopio. Vamos a evaluar directamente la parte del tórax a nivel del pulmón derecho con el diafragma del estetoscopio. Lo que vamos a utilizar aquí es cuántas respiraciones está haciendo el paciente en un minuto. Esto nos va a dar más confiabilidad para poder determinar la cantidad de respiraciones que hace el paciente. Y bien, de esta forma ya tenemos la forma correcta de evaluar la frecuencia respiratoria. Ahora vamos a mencionar cuáles son los errores que no se debe cometer al tomar la frecuencia respiratoria. La primera es que en muchos de los casos los pacientes están hablando, están riendo o se están moviendo de un lado para otro. Eso hace variar bastante la frecuencia respiratoria y es un error que no se debe permitir. Y bien, de esta forma concluimos con la frecuencia respiratoria. Ahora pasemos al siguiente signo vital, que es la temperatura. Como definición, la temperatura es un método regulatorio entre la producción y pérdida de calor, que generalmente los valores oscilan desde los 36.5 hasta los 37.5 grados centígrados. Esto traducido en grados Fahrenheit hace referencia a los 97.7 hasta los 99.5 grados Fahrenheit. El estándar en una persona adulta sana es de 37 grados centígrados, pero esto varía respecto al lugar donde vamos a tomar la temperatura. Es por eso que tenemos puntos específicos, como la temperatura oral, la temperatura rectal, axilar y la timpánica. Si hablamos de la temperatura tomada a nivel de la cavidad oral, esta temperatura oscila entre los 36.8 hasta los 37 grados centígrados. Por otra parte, la rectal, que es la más fidedigna, hace referencia a la temperatura de 37 grados hasta los 37.5 grados centígrados. Por otra parte, tenemos la axilar, que es de 36.5 hasta los 37 grados centígrados. Y por último,
último, la timpánica, que hoy en día ya no es tan utilizable, pero no está por demás mencionarlo, que oscila entre los 36.8 hasta los 37.5 grados centígrados. De esta forma, ya teniendo en cuenta esto, vámonos directamente al fundamento científico de lo que significa tomar la temperatura. La temperatura es un signo vital muy importante, ya que va a estar mediado por un termostato a nivel del sistema nervioso, que es el hipotálamo. Esta generalmente se eleva ante un cuadro febril, que va a estar mediado por citocinas inflamatorias, como la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que estos se elevan cuando el paciente está cursando con un cuadro febril. Ahora, ¿qué sucede cuando la temperatura se eleva o disminuye? Aquí hablamos del ámbito clínico. Cuando la temperatura se eleva, hablamos directamente de fiebre. Y esto puede suceder cuando el paciente está presentando o se está enfrentando a cuadros inflamatorios, infecciosos o tiene presencia de neoplasias. ¿Qué quiere decir esto? Tiene presencia de tumores. Por otra parte, si la temperatura está disminuida, hablamos de una hipotermia. Generalmente esto pasa en las personas que están sometidas con bastante tiempo a temperaturas bajas. Por ende, la temperatura suele disminuir. Y bien, de esta forma ya concluido, ahora vamos a hablar de cuál es la forma correcta de tomar la temperatura. Para ello, tenemos que entender que la temperatura más fidedigna que nosotros vamos a tomar en cuenta es la rectal, porque va a estar cerca a órganos abdominales y nos va a dar referencia casi exacta de la temperatura corporal del paciente. Por otra parte, la oral y la axilar, que son más utilizables en el ámbito clínico, nos van a dar parámetros que se van a aproximar a los parámetros estándar, sin embargo, son las más utilizadas a comparación de la rectal, que es un poco incómodo y traumática para el paciente. Y bien, la timpánica, que generalmente se lo hace a nivel del conducto auditivo externo, que generalmente se lo debe tomar de 3 a 4 minutos. Lo primero que debemos evitar es que el paciente haya consumido algún tipo de alimento antes de tomar la temperatura, que esté agitado, que se sienta cansado. Generalmente se le pide que esté en reposo aproximadamente de 5 a 7 minutos. Ya teniendo eso en cuenta, vamos a agarrar el termómetro y vamos a introducirlo en la cavidad oral a nivel sublingual. Vamos a pedirle al paciente que cierre los labios y posteriormente calcular el tiempo para la toma de la temperatura. Tenemos que entender que el paciente en este momento no debe hablar para nada y tampoco moverse, porque puede diferir el valor al final de la toma. Ya teniendo el resultado final, vamos a sacar el termómetro y vamos a identificar el valor de la temperatura. Ahora pasemos a hablar sobre la presión arterial, uno de los signos vitales más importantes que tenemos que tomar en cuenta. Como definición, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales en un ciclo cardíaco. Esto es muy importante, ya que la presión arterial es considerado el signo vital más importante, que nos refleja la eficacia de bombeo del corazón, la resistencia de los vasos sanguíneos, como también el volumen que nos va a dar lugar a la cantidad de sangre circulante en el organismo. Ya teniendo esto en cuenta, ahora tenemos que hablar de dos tiempos muy importantes, que es la sístole y la diástole. La sístole, que nos refleja la contracción cardíaca en general, en comparación a la diástole, que es la relajación del músculo cardíaco. De esta forma, ya teniendo estos dos tiempos establecidos, tenemos que entender cuáles son los parámetros que nosotros vamos a estandarizar. Gracias a la AHA 2025, la American Heart Association nos indica que una presión arterial normal oscila entre los parámetros cuando tenemos una presión arterial sistólica menor a 120 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Se considera una presión arterial elevada cuando la presión arterial sistólica está entre 120 a 129 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Consideramos estadio 1 cuando la presión arterial sistólica oscila entre los 130 hasta los 139 milímetros de mercurio, o una presión arterial diastólica entre los 80 hasta los 89 milímetros de mercurio. Y por último se considera estadio 2 cuando tenemos una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio o una presión diastólica mayor a los 90 milímetros de mercurio. Y de esta forma clasificamos la presión arterial con relación a las guías de la AHA 2025. Como fundamento científico acerca de la presión arterial, tenemos que entender que la presión arterial nos refleja el equilibrio entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Ya teniendo esto en cuenta, podemos pasar al ámbito clínico, en donde vamos a entender qué sucede si la presión arterial aumenta o disminuye. Si hablamos de una presión arterial elevada, hacemos referencia a una hipertensión, que generalmente esto sucede por enfermedades tiroideas, enfermedades renales, o lo más común, y es que en nuestro día a día muchas de las personas hacen el consumo excesivo de sal, haciendo que la presión arterial aumente. Por otra parte, ¿qué sucede si la presión arterial disminuye? Generalmente esto puede darse por factores de
deshidratación. Universidad de Londres. Maestría en finanzas. He analizado números, he evaluado riesgos. He visto cómo una decisión financiera puede cambiarlo todo. Con el tiempo entendí que las finanzas no son solo análisis, son dirección. Elegir cuándo invertir, cuándo proteger, cuándo crecer. En la maestría en finanzas de la Universidad de Londres, mi experiencia se profundiza. O que la persona esté cursando con algún tipo de enfermedad cardíaca, como la insuficiencia cardíaca en general. Para realizar la toma de la presión arterial, primeramente tenemos que encontrar a un paciente que esté cómodo en reposo aproximadamente de 5 a 7 minutos antes de la toma. Tenemos que identificar que el paciente tenga los pies en el suelo, que no tenga nada encima del brazo donde vamos a tomar la presión arterial. En este caso vamos a pedirle el brazo izquierdo. Debemos verificar que no hay nada que esté oprimiendo a nivel del pulso braquial para que nosotros podamos tomar de manera correcta la presión. Ingresamos el manguito, el cual tenemos que tomar en cuenta que el manguito no debe ser ni muy aprieto ni muy suelto, ya que también eso nos puede hacer variar respecto a la toma de la presión arterial. Ya teniendo eso en cuenta, vamos a pasar a que el brazalete se ponga de forma normal y agarramos nuestro fonendoscopio para poder evaluar directamente la arteria braquial. De esta forma ya nosotros podemos tomar la presión arterial de forma correcta. Vamos a agarrar la perilla y vamos a empezar a insuflar. Ojo que el paciente no debe hacer puños en el momento de que nosotros tomemos la presión, porque esto de igual forma puede alterar la toma. Entonces, el paciente ya está cómodo. De esta forma empezamos a insuflar la perilla. Una vez insuflado con la perilla, vamos a tomar en cuenta de 20 a 30 milímetros de mercurio más allá del estándar previsto, que es 120. Entonces, poco a poco vamos a ir disminuyendo la presión. Aquí es muy importante determinar los ruidos de Korokov. El primer ruido nos va a determinar la aparición del primer ruido cardíaco. El quinto ruido de Korokov nos hace referencia a la desaparición del ruido como tal, y es aquí donde nosotros vamos a determinar el valor de la presión arterial. Y bien, de esta forma llegamos a concluir la toma correcta de la presión arterial. Ahora pasemos a hablar sobre la saturación de oxígeno, que es el último signo vital que hablaremos en este video. La saturación de oxígeno nos indica el porcentaje de hemoglobina en sangre unida al oxígeno. El parámetro estándar a evaluar, o los valores que oscilan, es entre 95 al 100%. En el ámbito clínico tenemos que mencionar que si tenemos una saturación de oxígeno disminuida, hacemos referencia a una hipoxemia, que es el nivel bajo de oxígeno en sangre. Por otra parte, si tenemos una saturación de oxígeno elevado, generalmente esto se puede dar por un oxígeno suplementario, que no es de mucha relevancia para nosotros, pero sí tenemos que tomar en cuenta si la saturación de oxígeno está disminuida. ¿Cuál es la forma correcta de tomar la saturación de oxígeno? Para ello nosotros vamos a tomar nuestro oxímetro para evaluar cuáles son los valores estándar en una persona. Primeramente tenemos 3 puntos de referencia. Podemos tomarlo a nivel de los dedos, índice o medio, o también a nivel del lóbulo de la oreja o a nivel del pie, que podemos tomarlo en el dedo gordo. Primeramente, lo que vamos a ver en el paciente es que no tenga las uñas largas, que no haya presencia de esmalte generalmente en las mujeres, porque esto puede hacer variar la toma de la saturación de oxígeno. Ya teniendo esto en cuenta, vamos a ingresar el oxímetro a nivel del dedo, ya teniendo al paciente relajado, y vamos a calcular cuánto es la saturación de oxígeno. Tenemos que tomar en cuenta que ya muchos de estos dispositivos en la actualidad también te van a reflejar la frecuencia cardíaca. Una vez tomado la saturación de oxígeno, vamos a anotar sus valores estándar, que tienen que ser de 95% al 100%. Recordemos que si está disminuido es lo que más debe importarnos, porque puede estar cursando el paciente con un cuadro de hipoxemia. Y bien, con esta parte llegamos al final del video. Ahora ya sabes cómo tomar de forma correcta e interpretar los signos vitales. Ya sabes cuáles son los valores de referencia y también cuáles son los errores que debes evitar al tomar estos parámetros fisiológicos. Te invito a que te suscribas. Perfecto, chicos. Entonces, pues aquí era como que ya algo ilustrado, cómo se llevan a cabo los signos vitales con con una persona real. Digo, ahorita no lo hacemos como que, porque pues no se puede a través de la camarita, pero pues prácticamente es la simulación, ¿no? Y cómo se deben de hacer. Ujú. Ay, Dios, acá está. Los patrones de respuesta humana son configuraciones de comportamientos, fisiología y emociones que las personas exhiben ante situaciones de salud, enfermedad o estímulos ambientales, utilizados principalmente en enfermería, especialmente los 11 patrones funcionales de Gordon. Si recuerdan, ya habíamos visto un poco de esto anteriormente. Evalúan áreas como nutrición, actividad, sueño, cognición y adaptación para identificar necesidades.
Principales patrones funcionales de Gordon: percepción, manejo de la salud, cómo las personas perciben su salud y la gestionan. Nutrición, metabólico, consumo de alimentos y líquidos, metabolismo. Eliminación, función excretora, intestinal, urinaria. Actividad de ejercicio, capacidad de movimientos, ocio y ejercicio. Sueño, descanso, calidad y cantidad de sueño. Cognitivo y percepción, capacidad sensorial, toma de decisiones, memoria, autopercepción, autoconcepto, actitud hacia sí mismo, imagen corporal, rol, relaciones, responsabilidades y vínculos sociales, sexualidad y reproducción, satisfacción y funcionamiento sexual, afrontamiento, tolerancia al estrés, modos de manejar el estrés, valores, creencias, objetivos y valores espirituales. Esto va a depender, pues igual, ¿no? De cada persona, como la vean, como la chequen, a lo mejor a algunas personas les van a quedar estos patrones, a lo mejor no. Digo, va a depender mucho. Tipos de respuesta humana en el ámbito de la salud. Estas respuestas se clasifican en real, un problema ya presente, de riesgo, vulnerabilidad o desarrollar un problema, promoción de la salud, motivación para aumentar el bienestar. Enfoque psicológico. De estas perspectivas, la respuesta humana se divide en tres sistemas: psicología y mente, cognitivas, pensamiento y creencias, comporta comportamentales, acciones y conductas, fisiológicas, reacción física del cuerpo, ritmo cardíaco, sudoración, que prácticamente se puede decir que son un poco de los signos vitales. La teoría de Mayor y Gordon, conocida como los patrones funcionales de salud, es un marco de valoración de enfermería integral que identifica 11 áreas de comportamiento humano: físico, emocional, social y cognitivo, para evaluar la salud de manera secuencial y sistemática. Y pues tenemos los 11 patrones funcionales definidos por Gordon, que incluye percepción y manejo de la salud, cómo la persona percibe su bienestar y gestiona su salud. Nutricional, metabólico, consumo de alimentos y líquidos, eliminación, excreción intestinal, urinaria y piel, sudoración. Actividad de ejercicio, ejercicio, ocio y funciones cardiorrespiratorias. Pues aquí va a depender si la persona hace mucho o de plano no hace nada de ejercicio, ¿no? O sea, es para mantenerse, no tanto para otro tipo de cosas. Sueño de descanso, calidad de sueño y niveles de energía. Si realmente están durmiendo o de plano no duermen. Cognitivo perceptivo, funciones sensoriales y capacidad cognitiva, autopercepción, autoconcepto, autoimagen y autoestima, como nos sentimos prácticamente nosotros conforme a nuestro cuerpo, se puede decir. Rol, relaciones, papel y responsabilidades sociales, sexualidad y reproducción, satisfacción y funcionalidad sexual, afrontamiento, tolerancia al estrés, manejo de situaciones difíciles, valores, creencias, objetivos, espiritualidad y creencias. Y pues aquí, ¿no? Tenemos quién es Marjorie Gordon. Pues nació en el siglo, discúlpenme, es que no me sé bien los números, romanos. Y falleció, ahorita les digo, falleció 29 de abril del 2015. Miren, no, duró un poquito más que las otras, me parece. Fue una teórica y profesora estadounidense de valoración de enfermería, conocida como patrones de funcionales de salud de Gordon. Fue líder internacional en esta área de conocimiento y enfermería. ¿Sale? Entonces, prácticamente, pues ella fue una de las pioneras en esta área igual, para ver los patrones funcionales. Permítame. Ella nació el 10 de noviembre de 1931 y pues ahora sí que falleció hasta el 2015. Entonces prácticamente hizo pues una carrera en esta área y pues ella lo que quería era ayudar lo mayor posible a los pacientes y se recuperara. Ok, entonces antes de eso vamos a ver un video de ella. Ay, no, perdón.
Ok, entonces, ok. Deja de pensar qué carrera vas a estudiar y mejor define qué Disculpen los historia quieres comerciales, contar. chicos. Arkansas State University te ofrece un título válido en Estados Unidos y México. Sean bienvenidos, sean ingresados a un nuevo video, a un nuevo turno, en donde en breve aplicaremos tu dosis de teoría para tu práctica. Esto es tu teoría del cuidado. Mi nombre es Josué, yo seré tu expositor. Comenzamos. Y bien, antes de continuar con el siguiente tema del proceso enfermero, me es imposible no indagar y explicarles acerca de el siguiente tema, el cual es patrones funcionales de Marjorie Gordon. Estos patrones otorgan un marco de referencia, un marco de valoración, el cual agrupa datos los cuales vamos a recabar en la valoración y los va a agrupar en distintas áreas para lograr y llegar a un diagnóstico enfermero. Y si aún no le das la importancia, pues te recomendaría ver la NANDA, ya que la mismísima NANDA internacional recomienda el uso de la misma para su valoración, para llegar a un diagnóstico enfermero. La NANDA, dale. Y ya llegamos a la primera diapositiva y nos podemos dar cuenta que son 11, de los cuales se pueden dividir en físicos y emocionales. El origen. A mediados de 1970, Gordon describió a los patrones funcionales por primera vez para explicar la valoración y los diagnósticos de enfermería en la Escuela de Enfermería de Boston. Los definió como una configuración de comportamientos que ocurren de forma secuencial en el transcurso del tiempo. Un método. Los patrones de salud permiten recolectar información sobre respuestas humanas y fisiopatológicas, ya que son considerados como modelo enfermero para valorar y organizar información y como método para abordar el examen físico del usuario en áreas funcionales concretas. Como concepto encontramos que los patrones funcionales son una configuración de comportamientos comunes a todas las personas que contribuyen a la salud y a la calidad de vida y a su vez al logro del potencial humano y que se van dando de manera secuencial a lo largo del tiempo. Van a estar influenciados por factores como biológicos, del desarrollo, culturales, sociales y espirituales. Según las formulaciones de Gordon, la edad, el nivel de desarrollo, el género y la cultura son factores para tener en cuenta en toda la valoración de los patrones funcionales de salud. Bueno, y ya describimos que es un patrón funcional, pero ¿qué pasa con los patrones disfuncionales? Bueno, Gordon lo describió como un patrón disfuncional aquel que es un problema real, que describe una serie de comportamientos que no están de acuerdo con las normas o la salud de un cliente, la situación basal personal, lo que comporta una influencia negativa sobre el funcionamiento global. Los patrones disfuncionales de salud aparecen con una patología o pueden desencadenarla y conllevan a la identificación de un diagnóstico enfermero. En palabras más sencillas, un patrón tanto funcional como disfuncional son aquellas actividades que realizamos día con día y que contribuyen a la salud o la empeoran. De esta forma, en la valoración, un patrón no se ve, se construye a partir de las descripciones del paciente y de las observaciones del enfermero, por lo que resulta imprescindible validar todos los datos, asumir que siempre están sometidos a constantes cambios y no recoger datos superfluos. Hay 11 patrones funcionales, como ya había dicho, que describen todas las áreas de salud que comprende el ser humano. Son la expresión de la integridad psicosocial de la persona y es por esto mismo no pueden ser comprendidos aisladamente, sino en una relación mutua. Los datos utilizados por los juicios son más las secuencias de comportamientos que los hechos aislados. El juicio sobre un patrón funcional se realiza comparando los datos de valoración con datos de referencia del individuo, normas estadísticas para su grupo de edad y normas culturales, sociales u otras. Comenzamos con el patrón número 1, el de percepción, manejo de la salud. Hace referencia a cómo percibe el individuo su salud y bienestar. Además, evalúa las prácticas preventivas.
que realiza el paciente. Es decir, este patrón analiza básicamente la percepción de salud del paciente y las prácticas que pueden prevenir enfermedades. Las preguntas para este patrón pretenden identificar los factores de riesgos los cuales pueden alterar la salud del paciente mediante la atención de la historia familiar y la historia de hábitos sanitarios como puede ser el consumo de alcohol, drogas, el tabaco, etc. y de los riesgos ambientales. Hay varias formas de identificar estos factores de riesgo mediante la interrogación del paciente. Se interroga cuáles son sus sentimientos acerca de su mantenimiento de la salud, de su percepción de la misma, aquellas actividades que realizan para mantenerla estable, como puede ser la vacunación, la alimentación, más que nada. Todo esto suele resultar útil para determinar el estado de salud del paciente, si la considera buena, mala o regular. En caso de que el paciente esté hospitalizado, se debe de interrogar el nivel de conocimiento acerca de esta enfermedad, preguntándole cómo comenzó el estado del paciente y la razón de su tratamiento. El patrón número 2, nutricional metabólico. Evalúa las costumbres del paciente en cuanto a la ingesta de alimentos y líquidos en relación con las necesidades metabólicas del mismo. Este patrón explora a través de las preguntas y la observación las posibles dificultades que se puedan presentar en la ingesta de alimentos del paciente. Se evalúa el metabolismo del paciente preguntando sobre el grado de energía que maneja, la cicatrización de las lesiones, la condición de la piel, la sequedad cutánea, un ejemplo de ello, el estado de las uñas, mucosas, dientes, así como la temperatura, la respiración, la altura y el peso. También hay que tener en consideraciones factores socioculturales, dónde vive la familia, cuáles son las costumbres alimentarias de la región. De igual manera, el estado socioeconómico de la familia, cuál es el presupuesto para la preparación de las comidas, de las cenas. Y también hay que determinar el impacto de factores psicológicos del paciente, si presenta ansiedad, anorexia, bulimia, entre otros. El patrón número 3, eliminación. Describe la función excretora intestinal, urinaria y de la piel, al igual que todos los aspectos que tienen que ver con ella mismas. También describe rutinas personales y características de las excreciones. En este patrón se pregunta cuál es la frecuencia de eliminación intestinal y urinaria, si tiene control sobre ellas mismas, alguna alteración de color podría ser en las heces o en la orina. También se pregunta si utilizan medicamentos como pueden ser laxantes o enemas evacuantes y si hay resultados con los mismos. Y en cuanto a la piel, se evalúa la función excretora y me refiero a la sudoración que existe o de igual manera un edema donde hay un desequilibrio hídrico. Patrón número 4, actividad, ejercicio. Se refiere a las habilidades y capacidades de la movilidad autónoma propia y actividad de la realización de ejercicios del individuo. Este ítem también estudia las costumbres de ocio y recreo del paciente. Aquí se cuestiona aquellas actividades recreativas que realiza el paciente, tanto para ocio como para ejercicio. ¿Qué tanto tiempo le dedica a cada una de ellas? Y si existe una alteración en la movilidad, como puede ser algún dolor musculoesquelético, fatiga, debilidad, algún problema de dolor torácico, etc. Además de evaluar algunos signos vitales, como puede ser la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. En el patrón número 5, sueño, descanso, se describen los patrones del sueño, descanso y relajación a lo largo del día del individuo, al igual que evalúa las formas y costumbres que tiene el paciente para conciliar el sueño. En este patrón se determina cuál es la percepción del sueño del paciente mediante una pregunta sencilla. ¿Se siente descansado una vez que se levanta de aquellas horas de siesta? Si la respuesta es sí, qué genial. Si la respuesta es no, pues malamente. Y hay que determinar qué alteraciones, qué afectaciones están determinando esta mala calidad de sueño, como puede ser el estrés, preocupaciones, etc. Y también podemos averiguar cuáles son las actividades que realiza para conciliar el sueño, si también recibe una medicación prescrita y la posición que adopta a la hora de ir a dormir. Patrón número 6, cognitivo perceptual. Este patrón se refiere a que las funciones visuales, auditivas, gustativas, táctiles y olfativas sean adecuadas, comprobando si existe alguna prótesis auditiva, si el paciente requiere lentes de algún tipo. En el caso de los demás sentidos, se evalúa la sensibilidad al frío, al calor y a los olores. Determina si existe dolor, al igual que le comprueba las capacidades cognitivas y relativas de la memoria y el lenguaje.
Patrón número 7, autopercepción, autoconcepto. Este patrón se refiere a cómo se ve a sí mismo el paciente, es decir, qué piensa de su imagen corporal, cómo percibe que lo ven los demás, evalúa la identidad del paciente, al igual que las manifestaciones del lenguaje, y ya sea verbal o no verbal. La enfermera debe de evaluar, en caso de una enfermedad, la actitud que tiene el paciente hacia la misma enfermedad, cómo es que la enfermedad afecta al paciente. También las enfermeras deben de evitar realizar juicios de valor acerca de cómo se perciben las personas ante la enfermedad. Lo que preocupa al paciente de su situación personal puede diferir de las preocupaciones de la enfermera. Patrón número 8, rol relaciones. Valora las relaciones de la persona a cuidar con el resto de las personas que le rodean. También valora el papel que ocupan en la sociedad y las actividades que realizan. Además, evalúa el rol que desempeña el paciente dentro de su núcleo familiar, buscando analizar las obligaciones que éste debe asumir dentro de su familia. Se le debe pedir al paciente que describa cómo es su relación tanto laboral, sociales, familiares, si le producen algún tipo de estrés o si son satisfactorias. De igual manera, también se pueden anotar los sentimientos que tiene el paciente hacia estas relaciones y cómo es que la enfermedad afecta a las mismas. Patrón número 9, sexualidad, reproducción. Describe los patrones del paciente de satisfacción e insatisfacción con el patrón de sexualidad. Describe patrones reproductivos, percepción de problemas reales o potenciales sobre la sexualidad y la capacidad reproductiva. Por medio de la información obtenida a través de este patrón se pueden expresar necesidades educativas, preocupaciones sexuales o reproductivas y los problemas tratables. La obtención de esta información para la enfermera puede ser de difícil acceso. Sin embargo, es importante indagar en este patrón y determinar si existe una función sexual o una disfunción sexual. Patrón número 10, adaptación, tolerancia. Evalúa los niveles de adaptación y tolerancia de la persona hacia el estrés, lo cual incluye la capacidad de resistirse a amenazas hacia la propia integridad, formas de manejo del estrés, sistemas de apoyo familiares o individuales, todo siempre enfocado a la capacidad que se percibe que tiene el paciente para manejar ciertas situaciones. Es importante registrar las principales pérdidas o cambios que han sucedido en el paciente a lo largo del año previo. También es importante determinar los factores que se está enfrentando el paciente, los cuales aumentan el nivel de estrés. Y es necesario anotar que los principales sistemas de apoyo son la familia y el círculo íntimo del paciente. Patrón 11, valores, creencias. En este patrón se incluyen los valores más importantes que rigen la vida de la persona, como sentido de la responsabilidad, el respeto, el compañerismo en la familia. Aparte, evaluar las creencias espirituales como las creencias de cada individuo y las expectativas que estas generan ligadas a la salud. Es preciso constatar los orígenes étnicos del paciente y el efecto de la cultura que tiene sobre el mismo y las creencias sobre la salud y enfermedad y sobre las prácticas sanitarias. Anotar y respetar los deseos del paciente sobre la continuación de las prácticas religiosas, al igual que el uso de artículos religiosos. Y también sumamente importante, determinar la posibilidad de un conflicto de sistemas de creencias y el plan de cuidados del personal sanitario. Y bien, con eso terminamos este video sobre patrones funcionales de Mark Gordon. Perfecto, chicos. Entonces, para que lo viéramos un poquito más a detalle y ya se dieron cuenta que sí lo ocupan para hacer, eh, pues, cuidados para el paciente, ¿no? Más que nada. Y cada uno, pues, va enfocado a que el paciente, pues, se recupere lo más que se pueda, siempre y cuando, pues, esté dentro de las posibilidades o cada, patrón, pues, le ayude, ¿no? Creo que ya ha sido Ay, sagrado. disculpen. Ay. Ok, las técnicas de aislamiento en enfermería son barreras físicas y procedimentales esenciales para prevenir la transmisión de infecciones en entornos hospitalarios. Incluye precauciones estándar, higiene de manos, uso de EPP y aislamiento específico, contacto con gotas y vía aérea. Su objetivo es proteger al paciente, personal y visitantes. Pues esto lo vimos mucho o lo vieron mucho los que estuvieron en hospital,
cuando fue lo de la pandemia, ¿no? Que prácticamente se tenían que súper proteger y que los metían, pero ya no podían salir hasta que pasaran sus 8 horas prácticamente. ¿Por qué? Pues porque se tenía que poner muchos aditamentos y era muy difícil estar entrando y saliendo. Principales tipos de aislamiento: aislamiento estándar, aplica a todos los pacientes, incluye lavado de manos, uso de guantes, bata, protección ocular según el riesgo de fluido. Pues es como que lo normal, ¿no? Para atender al paciente. Aislamiento de contacto para infecciones transmisibles por contacto directo e indirecto. Requiere bata, guantes al entrar a la habitación. Aislamiento por gotas para patógenos transmitidos por partículas grandes, 5 micras, al toser o hablar. Influenza, meningitis. Se usan mascarillas quirúrgicas. Aislamiento aéreo para partículas suspendidas en el aire. 5 micras, ejemplo, tuberculosis. Requiere habitación con presión negativa y mascarilla N95. Aislamiento protector inverso protege al paciente inmunodeprimidos de infecciones externas. Medidas clave: higiene de manos antes y después de contacto con el paciente y su entorno. Uso de EPP, bata, guantes, mascarilla y o gafas según el tipo de aislamiento. Y si hay, ¿no? Si no, hay que estar comprando porque luego la unidad pues no nos puede proporcionar todo y cómo trabajamos, ¿no? Digo que no es lo esencial ni es lo correcto, pero pues lo tenemos que hacer a veces, ¿no? Gestión de residuos, eliminación adecuada de material clínico, RPBI, ya lo habíamos visto un poquito también. Ubicación, habitación individual o coherte, agrupamiento de pacientes con los misma patología. Restricción de movilidad, evitar el traslado de pacientes y limitar visitas. Limpieza, desinfección frecuente de la superficie y uso del equipo médico. Ok. La fluidoterapia intravenosa es un método de tratamiento importante prescrita en la mayoría de los pacientes hospitalizados con el objetivo de corregir o mantener el equilibrio hidroeléctrico. El uso de fluidos intravenosos se basa en principios de reponer, perdón, y mantener los fluidos corporales a través de la entrega directa de líquidos a los vasos sanguíneos. Su objetivo es mejorar el gasto cardíaco, la perfusión y la oxigenación tisular, garantizando el adecuado funcionamiento de los órganos. Antecedentes: primera descripción publicada de la reanimación con líquidos intravenosos se le atribuye a William B. O'Shaughnessy en 1831, quien después de análisis de heces y sangre de pacientes con cólera documentó la pérdida de grandes cantidades de agua, sodio, cloruro y bicarbonato, planteando reponer exactamente lo que se perdió del intestino directamente en venas, hipótesis que lo llevó a experimentos con solución salina en perros. O sea, él fue el primero que empezó a indagar en todo eso y pues fue el que se aventó, ¿no? Fue el pionero que se aventó y digan, pues vamos a ver si el perrito pues sobrevive, ¿no? O si se recupera como debe de ser. Y pues hizo el experimento, ¿no? Afortunadamente, pues sí, salió bien y de ahí pues se dio cuenta que pues puede meter líquidos o minerales, sales para reponer lo que se va eliminado del cuerpo en exceso, ¿no? Se puede decir. Posteriormente, en 1832, Thomas Latta, durante la pandemia del cólera, se inspiró en este principio administrando infusiones de una solución casera a pacientes con cólera. Al mismo tiempo, en 1832, Robert Lewin describió, perdón, los efectos de la administración intravenosa en una solución salina alcalinizada en el tratamiento de pacientes durante la pandemia del cólera. La clasificación de la fluidoterapia intravenosa. Existen 4 indicaciones principales para la administración de líquidos por vía intravenosa: reanimación, reemplazo, mantenimiento y deslizamiento de líquidos. La fluidoterapia de reanimación consiste en la administración de líquidos para el manejo inmediato de afecciones potencialmente mortales por un déficit de volumen intravascular o hipovolemia aguda. Su objetivo es restaurar el volumen circulante y aumentar el gasto cardíaco, restaurando así la perfusión tisular y el suministro de oxígeno.
La hipovolemia es una disminución crítica de volumen sanguíneo o de líquidos corporales, sangre, plasma y agua circulantes, lo que impide una correcta oxigenación y perfusión de los órganos. Puede causar un shock hipovolémico, una emergencia vital caracterizada por hipotensión, taquicardia, debilidad y fallo multiorgánico, si no se trata rápidamente con fluidos o transfusiones. Causas principales: hemorragias, traumatismos graves, cortes, úlceras o rupturas de vasos sanguíneos, internas o externas. Pérdida de líquidos, vómitos intensos, diarrea, sudoración excesiva, deshidratación. Otras: quemaduras graves, uso excesivo de diuréticos o problemas renales. La fluidoterapia de reemplazo corrige los déficits existentes o pérdidas anormales continuas o líquidos de distribución anormal que no pueden compensarse únicamente con la ingesta oral. La fluidoterapia de mantenimiento está indicada en pacientes hemodinámicamente estables para mantener un equilibrio de líquidos uniforme o estable cubriendo las necesidades diarias de agua y electrolitos. Los líquidos corporales se mantienen en balance fluctuando en menos de 1% como resultado del equilibrio entre los líquidos recibidos y perdidos. El agua ingresa al cuerpo a través de dos fuentes: la exógena, mediante el contenido de agua de los alimentos y el agua consumida en forma líquida, y la endógena, donde el agua se produce durante la oxigenación de los alimentos. Oxidación, perdón, de los alimentos. Los egresos o pérdidas de agua se dan por pérdidas sensibles como uresis y excretas, e insensibles, pérdida no visible de agua generadas por el pulmón y la piel. Todos los pacientes que reciben líquidos por vía intravenosa necesitan vigilancia a través de evaluaciones diarias del estado clínico, valores de laboratorio, urea, creatinina y electrolitos, balance de líquidos y de estar disponible evaluación de estado de hidratación por ecografía, junto a la medición del peso 2 veces por semana. Las soluciones intravenosas IV se clasifican principalmente en cristaloides, agua con electrolitos, azúcar, pequeños solutos, y coloides, grandes moléculas que permanecen más tiempo en el vaso sanguíneo. Se dividen según su osmolaridad respecto al plasma en isotónicas, hipotónicas e hipertónicas, siendo utilizadas para reanimación, mantenimiento o reposición de líquidos. Cristaloides, los más comunes, isotónicas, mismas concentración que en el plasma, expanden volumen intravascular sin cambiar el movimiento celular. Solución salina al 9%, reanimación, choque, hipovolemia, Ringer lactato o lactato de Ringer, reposición de electrolitos y equilibrio de pH. Solución glucosado al 5%, inicialmente isotónica, luego hipotónica, aporta agua libre. Hipotónicas, menor concentración en el plasma, mueve agua hacia las células útiles en deshidratación celular. Salina, hidratación celular. Hipertónica, mayor concentración de plasma, extrae agua de las células hacia el espacio extracelular. Salina 3% al 7.5%, edema cerebral. Hiponatremia severa. Glucosa al 10, 20 y al 50, aporte calórico intenso. Coloides, expansores de volumen, naturales, albúmina humana de 5% a 25%, artificiales, gelatinas, almidones, hidroxietilamidón y dextranos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? La rehidratación intravenosa es un procedimiento común, simple y seguro que pueden hacerle sentir mejor rápidamente y ayudarle a salvar la vida si están gravemente enfermos, pero pueden ocurrir complicaciones raras, entre ellas embolia gaseosa. Una embolia gaseosa ocurre cuando una vía intravenosa introduce demasiado aire en la vena. Es poco frecuente, pero puede tener consecuencias graves, incluso la muerte. Vena colapsada, a veces la vena colapsada al insertar la aguja o al tener una intravenosa colocada durante un periodo prolongado. Si esto ocurre, su profesional de la salud intentará encontrar otra vena. Existen muchos otros venas que pueden reemplazar la vena colapsada. Y eso pues es seguido, ¿no? Porque a veces el cuerpo pues ya no la aguanta y se empieza a edematizar o
eh, se le empieza a hacer una bolita, ya le empieza a doler mucho, va a depender mucho de cuánto aguante el cuerpo. Sobrecarga de líquidos, se administra demasiado líquido, demasiado rápido, puede experimentar dolor de cabeza, presión arterial alta, dificultad para respirar. Esto suele resolverse rápidamente con un reajuste o ajuste en los niveles de líquidos. Sin embargo, puede ser peligroso. Hematoma. Un hematoma se produce cuando la sangre se filtra del vaso sanguíneo a los tejidos cercanos. Parece un moretón grave y suele desaparecer ay, perdón, en pocas semanas. Infección, si la zona no está limpia, al insertar la aguja puede producirse una infección. Generalmente puede tratar la infección con antibióticos. Infiltración, si la aguja se mueve o se sale, puede infiltrar líquidos en el tejido que rodea la vena. Esto puede causar escozor y hematomas, pero suele ser fácil de resolver. Eso también seguido pues pasa, ¿no? Mejor la vena ya no aguanta y se empieza a infiltrar. Flebitis. La flebitis se produce cuando la vena se inflama debido a la vía intravenosa. Es una de las complicaciones más comunes, pero suele ser fácil de tratar retirando la vía intravenosa, aplicando una compresa tibia y elevando el brazo. Y pues aquí llegamos a esta, que es la norma 253 del 2012, que habla sobre los requerimientos y procedimientos para la donación, procedimiento, almacenamiento y transfusión de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos en México, buscando garantizar la seguridad y calidad para donantes y receptores, promoviendo la donación voluntaria y altruista e implementando técnicas de laboratorio más seguras y un sistema de hemovigilancia es la norma clave para los bancos de sangre y servicios de transfusión establecido, lineamientos obligatorios para proteger la salud pública en todo el proceso transfusional. Perfecto. Entonces, primero vamos a ver el video o unos videitos para complementar, ¿no? Ok, perfecto. Ok, vamos a poner esto. Entonces, como te estaba diciendo, desde que me cambié de lectura me he sentido empoderado. Puedo estudiar cuando quiero, dónde quiero y también cómo quiero, ¿sí sabes? Es decir, digamos que quiero estudiar anemia, puedo irme por la ruta tradicional, leer un texto explicativo con imágenes bien bonitas. Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a ver los tipos de aislamiento, así que pues vamos a comenzar. El sistema de aislamiento va a comprender algunos tipos de aislamiento y me va a ayudar para poder evitar las infecciones asociadas a la atención de la salud, lo que anteriormente se consideraban como infecciones nosocomiales. Y las infecciones nosocomiales, el término ya no es el correcto, ¿ok? La vas a encontrar en mucha bibliografía, pero lo más actualizado es que tú digas infecciones asociadas a la atención de la salud, ¿ok? Y estos tipos de aislamiento se van a generar en aquellos pacientes que realmente sean un poco contagiosos, vamos a hacerlo de esta manera. Y también evitar que otros pacientes que lleguen a una unidad por un diagnóstico no tengan una infección asociada a la atención de la salud. Y normalmente estas infecciones se van a dar porque el enfermero, el médico, la enfermera, el laboratorista clínico, cualquier personal de salud, llegan con el paciente que es infectado y sus bacterias o todo lo que viene siendo la enfermedad de este paciente se las transmite directamente a los demás que posiblemente en un área, una unidad del paciente, pues están con otro diagnóstico diferente. Te voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta que llega a hospitalización un paciente que viene de cirugía general, que simplemente, no sé, en una colecistectomía, ya, así de sencillo. Pero vemos que en un lapso de 72 horas el paciente empieza a generar neumonía. El paciente llegaba por una colecistectomía y estaba en hospitalización.
pero a las 72 horas genera neumonía. ¿Por qué? Bueno, justamente porque el paciente ya se contagió de una infección asociada a la atención de la salud que posiblemente la enfermera le transmitió o los mismos pacientes le transmitieron. Entonces, esto implica al paciente que aparte de que tiene que pagar por los costos de la colicistectomía y de la cirugía general y obviamente hospitalización, ahora el costo se va a incrementar directamente porque ahora ya se le diagnosticó neumonía y si el paciente se complica, pues obviamente empezaremos con técnicas de ventilación artificial, con la ventilación mecánica, etcétera. Entonces los costos incluso aumentarán y el paciente pues se verá perjudicado. Los tipos de aislamiento me van a permitir disminuir el riesgo de esas infecciones asociadas a la atención de la salud, de tal manera a que podamos aislar a los pacientes que llegan a tener enfermedades muy contagiosas. Y vamos a tener 4 tipos de aislamiento. Y el primer tipo de aislamiento es la precaución estándar. Precaución estándar es todo lo que tiene que hacer la enfermera, el enfermero, el médico, aunque el paciente tenga una enfermedad muy infecciosa o no la tenga, ¿ok? Esto lo voy a hacer con todos los pacientes. Obviamente, el lavado de manos. El lavado de manos es sumamente importante para poder evitar como tal esta infección asociada a la atención de la salud, ya que con las manos somos los que estamos, a menos enfermería, tocamos, valoramos, preparamos medicamento, entonces las manos prácticamente deben estar limpias y aún así tenemos que estar utilizando guantes. Yo siempre te he dicho que los guantes no sustituyen el lavado de manos, entonces una vez que te lavas las manos, también te vas a colocar y vas a hacer uso del guante, también el uso de bata desechable. El uso de la bata desechable es para que tú protejas tu uniforme, ¿ok? Si a las enfermeras le dicen que se recojan el cabello, porque el cabello no puede estar tocando el uniforme, porque vendría siendo como tal una fuente de infección, obviamente la bata tendría que proteger el uniforme, ¿ok? Entonces la bata del lado anterior va a estar en contacto con el paciente, ¿ok? Con cualquier paciente. Y de esta manera podemos protegernos nosotros. El uso de lentes y cubrebocas o la mascarilla, que vamos a tener muchos tipos de cubrebocas y tal vez en un futuro te traiga la clasificación de cubrebocas durante su tiempo y también el manejo de desechos hospitalarios de acuerdo a la norma RPBI oficial mexicana número 87, que esa es la que va a estar aplicando directamente aquí en México. Pero a partir de aquí vamos a tener una clasificación ahora sí por cada tipo de pacientes. Por ejemplo, precaución por contacto o el aislamiento por contacto. Es aquella precaución de piel de gérmenes multiresistentes y sobre todo son aquellos gérmenes que se van a estar transmitiendo por contacto. Es decir, si yo aquí en mi mano tengo bacterias que te podrían, pseudomonas, por ejemplo, que te podrían generar directamente algo de neumonía, pues si voy y toco al paciente, no me lavé las manos, no tengo guantes y toqué al paciente, entonces al paciente ya lo infecté, porque anteriormente yo estaba atendiendo tal vez el entorno o estaba atendiendo a un paciente con neumonía. Entonces yo voy con la mano, toco al paciente y de esta manera genero una infección por contacto. Entonces el aislamiento por contacto es para evitar este contacto directamente con el paciente infectado, con el paciente relativamente sano o con otro diagnóstico. Voy a tener el lavado de manos y también voy a tener el uso de guantes. Lo mismo, ¿ok? No sustituye, el uso de guantes no sustituye el lavado de manos. Ya si quieres lavar los guantes, pues bueno, lávalos, ¿ok? Eso se hacía mucho en COVID. Te tenías que lavar las manos aunque tuvieras guantes. Pero bueno, el uso de bata estéril completamente, uso de lentes y el cuarto aislado, ¿ok? Los pacientes deben estar en cuartos aislados. Y aquí el uso de la bata estéril ya no es lo mismo que la desechable, ya que la estéril pues va a ser directamente de tela y la otra pues va a ser de polipropileno, entonces va a haber una diferencia bastante grande y el uso de bata tiene que ser correcta para proteger como tal mi cuerpo. Y espero en un futuro también traerte el uso de una bata como tal para poder llegar a cualquier tipo de aislamiento. El uso de lentes aquí ya es muy importante, ¿ok? Ahora, vamos a tener la precaución en el aislamiento de gotas, que es aquellas enfermedades que se transmiten al toser, al hablar, al respirar o incluso pues sí, al toser, o sea, todo lo que va a venir directamente en saliva, ¿ok? Entonces, esto justamente es el contagio de algunas enfermedades que sus partículas van a ser mayor a 5 micras. ¿Qué estándares yo voy a estar ocupando? Bueno, el lavado de manos, el uso de bata estéril, el uso de guantes, el uso de lentes, el cuarto aislado y la distancia no menor a 1 metro de otros usuarios. Es decir,
A más de 1 metro tengo que estar atendiendo a los pacientes. Con eso voy a decirte todo. Este se llegó a aplicar muchísimo para paciente COVID. Entonces, todo esto se tiene que estar utilizando. ¿Cuál es la diferencia entre por gotas y vía aérea? Es el número de micra, ¿ok? Porque en vía aérea también se puede generar por infección de gotas, pero, pero aquí el tamaño de las partículas de las bacterias es menor a las 5 micras. Mira esto. La precaución por vía aérea es mediante partículas suspendidas en el aire menores a 5 micras. Lavado de manos, uso de bata estéril, uso de guantes, uso de lentes y mascarilla y el cuarto aislado. De esta manera yo voy a estar generando los tipos de aislamiento dependiendo del paciente. También el aislamiento me va a ayudar a mí también a protegerme para evitar una infección directamente del paciente, es decir, cuidado de paciente-enfermera, enfermera con otros enfermeros y de enfermero a paciente que no esté asociado al diagnóstico de un paciente contagioso. Lo mismo que te decía, si llegaba un paciente por colicistectomía a hospitalización de cirugía general, pues este paciente está esperando su recuperación posquirúrgica para irse y darse de alta. Pero si a las 72 horas genera directamente neumonía, entonces es una infección asociada a la atención de la salud. Ahora, hay otra parte. Si el paciente se da de alta y a las 48 horas él genera neumonía o genera alguna infección, se puede considerar también una infección asociada a la atención de la salud. Entonces, durante el curso hospitalario, en 72 horas, si el paciente genera una infección, es por una infección asociada a la atención de la salud. Si el paciente se da de alta y a las 48 horas genera una infección, lo vamos a estar asociados directamente a una infección intrahospitalaria, pero el que ya se dio de alta, entonces posiblemente va a regresar nuevamente a hospitalización. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Suscríbete, te dejo el video por acá y nos vemos a la próxima. Yo creo que existe una vocación para cada persona. Disculpen los comerciales. Perfecto. Ahí. Ok. Espérenme. Vamos con lo otro. Ahí voy, chicos, es que lo estoy buscando. Voy, chicos, voy.
En cualquier hospital de México hay un procedimiento que es por mucho uno de los más comunes, la terapia de infusión, o como la conocemos coloquialmente, la aplicación de sueros. Y aunque parezca algo de todos los días, su correcta ejecución es absolutamente crítica para la seguridad de millones de pacientes. Hoy vamos a desglosar la norma que lo rige todo, la importantísima NOM 022. Para que nos demos una idea de la magnitud de lo que hablamos, se calcula que hasta el 95% de los pacientes que ingresan a un hospital en México reciben terapia intravenosa. Es una práctica masiva, es el pan de cada día en casi cualquier tratamiento. Pero aquí viene lo interesante. Si bien es un apoyo vital, este procedimiento tiene otra cara. No está libre de riesgos. Hablamos de complicaciones como infecciones que pueden alargar las estancias en el hospital, elevar los costos y sobre todo poner en peligro la salud del paciente. Justo por eso es tan necesario tener un estándar nacional que ponga orden. Para entenderla a fondo, esta será nuestra ruta. Primero, vamos a dimensionar el problema, un procedimiento muy común, pero con riesgos muy reales. Después, nos vamos a sumergir en la NOM 022, viéndola como un verdadero manual de seguridad. La vamos a desarmar en sus tres pilares: quién puede hacerlo, con qué se debe hacer y cómo se tiene que hacer. Y para cerrar, veremos cómo todo esto se integra en un estándar de calidad. ¡Empecemos! Muy bien. Para empezar, es clave entender la escala del procedimiento y, claro, la naturaleza de estos riesgos. Y fíjense, no es una exageración. La propia norma lo reconoce de frente, desde su introducción. Cito textualmente: este procedimiento también ofrece serios riesgos para los pacientes, para el personal y para las instituciones. Esto lo que hace es subrayar que la misión de la norma es precisamente atacar esos riesgos que tienen consecuencias muy tangibles. Ante estos riesgos, la solución oficial es justamente esta norma. Pensemos en ella como un manual de seguridad nacional, diseñado para estandarizar las buenas prácticas y así proteger a los pacientes en todo el país. Ahora, para que todos hablemos el mismo idioma, la norma define la terapia de infusión intravenosa de forma muy precisa. Es básicamente la introducción de sustancias, ya sean químicos, medicamentos o sangre, directamente al torrente circulatorio. Y esto se puede hacer con tres fines: para diagnosticar, para tratar o para prevenir, es decir, con fines profilácticos. ¿Y qué es lo que busca lograr la norma? Bueno, sus objetivos son muy claros. Primero, establecer las reglas del juego para instalar, mantener y retirar las vías intravenosas. Segundo, y súper importante, disminuir las complicaciones. Esto, como consecuencia, ayuda a reducir costos. Y finalmente, busca homogeneizar la práctica, o sea, que la calidad de la atención no sea una lotería que dependa del hospital, sino que sea un estándar para todos. La seguridad de todo este proceso se sostiene sobre tres grandes pilares. El primero responde a una pregunta clave: ¿quién está realmente calificado para hacer esto? Y aquí es donde vemos que la norma es muy específica. No cualquiera puede hacerlo. Se exigen calificaciones muy puntuales al personal de salud. Esto me parece fascinante. La NOM 022 no solo se fija en si alguien sabe o no picar una vena, exige un perfil completo. Primero, conocimientos sólidos, anatomía, farmacología y por supuesto control de infecciones. Segundo, habilidades, saber evaluar dónde poner la vía y qué material usar. Y tercero, fíjense, las actitudes, saber comunicarse bien con el paciente, con su familia y con el resto del equipo. Es, como ven, una visión de 360 grados. Claro, la seguridad no depende solo de la persona, sino también de las herramientas que usa. Y aquí es donde entra nuestro segundo pilar: los insumos. Un área donde la norma es de verdad sumamente estricta. Aquí la norma no se anda con rodeos. Las reglas para los materiales son innegociables. Todo, absolutamente todo, debe venir sellado en su empaque original. Debe ser estéril, desechable y libre de pirógenos, que son sustancias que pueden provocar fiebre. Además, es obligatorio revisar siempre la fecha de caducidad, el lote y los datos del fabricante. Es prácticamente un blindaje contra cualquier material defectuoso. Y dentro de los insumos, la elección del catéter es clave. La norma distingue principalmente entre dos tipos. Por un lado, el periférico, que es corto, se usa en venas de brazos o manos y es ideal para terapias breves. Por otro lado, el central. Este es un conducto largo que llega hasta la vena cava, muy cerca del corazón, y se reserva para soluciones de alto riesgo o para tratamientos muy largos. Elegir el correcto es el primer paso para la seguridad. Ya tenemos al personal ideal y los insumos correctos. Con eso llegamos al tercer y último pilar: el proceso, es decir, el cómo se hacen las cosas para garantizar la seguridad en cada paso.
La base de todo el proceso seguro es lo que se conoce como técnica aséptica. La norma lo define como el conjunto de acciones para mantener las áreas y los objetos libres de microorganismos. Piensen en el lavado de manos, el uso de guantes, la aplicación de antisépticos. Todo esto es la primera y más importante línea de defensa contra las infecciones. La norma llega a un nivel de detalle que impresiona, y por una muy buena razón. Por ejemplo, prohíbe explícitamente rasurar el sitio donde se va a poner la vía. ¿Por qué? Porque el rastrillo crea heridas microscópicas en la piel que son puertas de entrada perfectas para bacterias. Si se necesita, la indicación es clara. Solo se recorta el vello. Un pequeño detalle con un impacto preventivo enorme. Y esta precisión se basa en evidencia. No hay una regla única para cambiar los equipos, sino que depende del tipo de solución. Para las más comunes, el cambio es cada 72 horas. Pero para soluciones de mayor riesgo, como las muy concentradas, debe ser cada 24 horas. Y por supuesto, si hay cualquier señal de contaminación, el cambio tiene que ser inmediato. Al final, estos tres pilares, personal, insumos y proceso, no son reglas sueltas. Se unen para crear algo más grande, un sistema de responsabilidad y de mejora continua. Y la pieza que une todo esto es la documentación. La norma exige un registro súper meticuloso en el expediente clínico. Al instalar la vía se anota todo: fecha, hora, tipo de catéter, dónde se puso, cuántos intentos se hicieron y, claro, quién lo hizo. Y lo mismo al retirarla. Esto garantiza que se pueda rastrear cada paso y asigna una responsabilidad clara. Y algo que es fundamental, la norma pone al paciente en el centro de todo. Es obligatorio informar al paciente y a su familia sobre el procedimiento, explicarles claramente los riesgos y los cuidados que deben tener. El consentimiento informado y la educación no son un extra, son parte del estándar de calidad. Cerramos con esta reflexión. ¿Cómo es que un documento, un estándar en papel, se transforma en una atención real, mucho más segura para millones de personas? Pues la respuesta está en la aplicación de cada uno de estos pilares que vimos: personal capacitado, insumos correctos y procesos seguros, todo amarrado por un sistema de calidad y registro. La NOM 022 no es solo burocracia, es un mapa diseñado para salvar vidas. Si te gustó este contenido, Sale, chicos, entonces ahí hablamos un poquito sobre la norma para que lo vean, lo chequen y vean que no es cualquier cosa, que sí tiene este, varias, varios puntos que son importantes para que el paciente pues tenga la mejor atención, ¿no? Ok, permítanme tantito para poner. buscas un impulso. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. En este video vamos a ver los tipos de soluciones parenterales y en qué situación se va a ocupar. Así que pues vamos a empezar. Primeramente, vamos a tener dos tipos de soluciones o dos grupos de soluciones: las cristaloides y las coloides. Las soluciones cristaloides se van a basar o van a componer principalmente de agua, electrolitos como el sodio y la glucosa. Me van a ayudar principalmente para un desequilibrio electrolítico, es decir, una hiponatremia, que significa una baja de sodio, una hipocalcemia, una hipoglucemia, etc. Y las coloides me van a ayudar principalmente a aumentar la volemia de una forma directa y sobre todo en una larga duración.
Ambas soluciones, ambos grupos me van a ayudar principalmente a aumentar la volemia. Si yo administro una solución fisiológica al 9%, estoy hablando que puedo aumentar la volemia a partir del electrolito de sodio, pero puedo ocupar una coloide para poderlo hacer de una manera más directa y por un tiempo mayor. A diferencia que también las cristaloides se llegan a ocupar más para la administración y dilución de medicamentos. Que no te preocupes que esa dilución de medicamentos no las va a estar dando el médico a través de sus indicaciones, porque recuerda que cada paciente necesitará de diferente dilución, de diferente solución intravenosa y en diferente tiempo. Como te puse ejemplos de las soluciones cristaloides, unos ejemplos de soluciones coloides, por ejemplo, es el plasma sanguíneo, que me va a ayudar directamente a poder proporcionar esa volemia que le está faltando al paciente. También vamos a hablar sobre una terapia de proteínas, en este caso la albúmina. La albúmina es una proteína que me va a ayudar a mantener la volemia dentro de los vasos sanguíneos. Sobre todo la voy a estar empleando ante unos casos de shock hipovolémico o shock séptico, pero más adelante te hablaré sobre eso. Entonces, resumen, los cristaloides van a trabajar en la cuestión hidroelectrolítica, sodio, potasio, calcio, magnesio, y las coloides van a centrarse mucho más en el plasma, en poder aumentarlo, incluso en una mayor duración. Ahora sí, voy a empezar con cada solución. Voy a tener la famosa solución fisiológica al 9% y al 0.45%. Son soluciones que me van a ayudar ante una pérdida hídrica y a un agotamiento de sodio, es decir, a una hiponatremia. Esto se puede ver reflejado principalmente por una deshidratación y también por una baja de la presión arterial debido a una hiponatremia. Hiponatremia significa que tengo bajo los niveles de sodio y yo con la solución fisiológica voy a administrar sodio a mi paciente para que de manera fisiológica la presión arterial suba. Estamos hablando en conceptos electrolíticos. Sabes muy bien que el sodio y el agua, al momento de juntarse, pueden aumentar la volemia. Y esa es la respuesta del por qué les dicen a los pacientes con hipertensión arterial, no coman sodio, que la dieta sea hiposódica. Las soluciones glucosadas me van a ayudar a un reemplazo calórico, sobre todo cuando el paciente no esté ingiriendo algún alimento, y obviamente la glucosa me va a ayudar a que las células del cuerpo sigan trabajando sin ningún problema. También la voy a administrar para prevenir la deshidratación y como tal mantener un equilibrio hídrico. Voy a tener la glucosada más cloruro de sodio más la fisiológica, que es la combinación de las dos anteriores que te acabo de decir. La fisiológica para poder aumentar el sodio y de esta manera aumentar la presión arterial en aquellos pacientes que llegan a tener una hipotensión debido a un problema hidroelectrolítico, y la glucosada para que las células sigan funcionando de una manera adecuada si es que el paciente no puede consumir algún alimento o algo por el estilo. De hecho, la glucosada, se me olvidó decirte, que me va a ayudar para la reanimación cardiopulmonar en fetos o en bebés que aún no nacen. Es decir, si a un bebé o a un feto llega a caer en un paro cardiorrespiratorio y le esté dando un infarto, yo puedo reanimarlo con solución glucosada, oxígeno, administrándoselo directamente a la mamá. Pero en otro video te puedo hablar de eso. Y por último voy a tener soluciones multielectrolíticas, es decir, que van a tener muchos electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, que me van a ayudar principalmente a reponer líquidos, reponer electrolitos debido a un shock hipovolémico. El shock hipovolémico se puede dar por una hemorragia excesiva, es decir, si el paciente tiene un sangrado excesivo más de 30 minutos, muy posiblemente haya perdido cierta cantidad de sangre. Y recuerda que en la sangre tendremos plasma y en el plasma tendremos estos electrolitos y se van a ir perdiendo. Los electrolitos me van a ayudar al funcionamiento de muchos órganos, principalmente al corazón. Lo que es el sodio, potasio y el calcio me van a ayudar para poder seguir con esa función rítmica de mi corazón. Y si hay un desequilibrio electrolítico, ya sea hiper o hiponatremia, hiper o hipocalcemia,
o hiper o hipocalemia, el corazón lo va a ver reflejado y esto va a provocar que el paciente fallezca. Y de esta manera, yo con estas soluciones multielectrolíticas puedo reponer todo eso que se llegó a perder ante esa hemorragia. Por ejemplo, el Ringer lactato, en donde nosotros vamos a administrar el Ringer lactato o la solución Harman cuando el paciente, por ejemplo, va a ingresar a quirófano. Cuando el paciente ingresa a quirófano, lo más seguro es que ahí en el quirófano el paciente llega a perder cantidades de sangre no tan excesivas, pero sí va a perder sangre debido a las heridas quirúrgicas. Entonces, el Ringer lactato me va a ayudar a seguir produciendo o mantener esos electrolitos que se llegan a perder. De igual manera, pues obviamente también se necesitarían transfusiones de sangre, de banco de sangre, para poder reponer el plasma, los glóbulos rojos, las plaquetas, los leucocitos, pero eso ya sería más como transfusiones sanguíneas y es otro tema aparte de este. Y como te dije, las soluciones coloides que van más en el objetivo de mantener la volemia. Estamos hablando de la albúmina, que esta es una solución natural. La albúmina es una proteína que me va a ayudar a mantener la sangre dentro del capilar y de esta manera no tener, por ejemplo, algún edema. Pero así como la albúmina es defuncional, también la albúmina llega a ser un medicamento de alto riesgo, al igual que la insulina, entonces hay que tener mucho cuidado en manejar estos niveles de albúmina, sobre todo en la administración parenteral. Voy a tener la solución natural como es el plasma directamente va a entrar a la circulación sanguínea y también me va a ayudar a aumentar la volemia, pero en este caso con un incremento de no solamente la albúmina, sino de muchas proteínas para poder mantener esa volemia. Voy a tener el dextrano, que como te dije va a ser una solución sintética de la glucosa que me va a ayudar principalmente a remover el edema intersticial, es decir, tratar de disminuir el edema en algún órgano o sobre todo en la piel y ayudar a que se expanda el volumen pero sanguíneo también para poder elevar la presión arterial. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Recuerda que estas soluciones se van a administrar dependiendo del paciente, dependiendo del medicamento y dependiendo del tiempo que se vaya a administrar. De todos modos, recuerda que las indicaciones para... Sale, chicos, entonces prácticamente eso es lo que hemos checado, hemos visto, para que ustedes lo vean y lo chequen. Y, ok. Sale, chicos, y déjenme ver. Si nunca te han estafado con una inversión, este vídeo definitivamente no es para ti. Y es que además hay una cosa que la mayoría de competidores jamás dirían en un anuncio, y es que el 35% de los alumnos que llegan a trading... ¿Qué tal? En este análisis vamos a meternos de lleno a una norma fundamental para la salud pública en México, la norma oficial mexicana 253. Pensemos en ella como el gran escudo protector que cuida la sangre, desde que sale de la vena de un donante hasta que llega a alguien que la necesita para vivir. Es una pregunta que seguro muchos nos hemos hecho. Cuando alguien necesita sangre, la confianza en que ese componente vital es seguro, pues no puede ser una cuestión de suerte. La seguridad es, literalmente, la piedra angular de todo el sistema de medicina transfusional. Y es que miren, esa seguridad no ocurre por arte de magia. Es el resultado de un sistema diseñado con muchísimo cuidado, como una serie de candados y filtros que trabajan juntos. La NOM 253 es en esencia el manual de instrucciones de todo este escudo protector. Ok, para entender bien el tema, primero lo primero. ¿Qué es exactamente una NOM? Bueno, imaginen que son las reglas del juego, pero unas reglas súper serias y obligatorias para todos los que manejan sangre con fines terapéuticos. No son, digamos, sugerencias, son ley, y su único objetivo es estandarizar la calidad y la seguridad para protegernos a todos. El primer paso en este gran viaje de la sangre es, como es lógico, el donante. La norma deja muy claro que todo el proceso de seguridad empieza justo aquí, con una selección muy cuidadosa y sobre todo protegiendo a la persona que realiza este acto tan importante.
Y este es un punto clave, de verdad. Todos esos filtros y preguntas que se hacen antes de donar no están ahí para poner trabas, sino para construir un muro de seguridad de dos vías. Por un lado, se protege al donante, para asegurar que el procedimiento no le vaya a causar ningún daño. Y por el otro, claro, se protege al futuro receptor. La norma, para hacerlo más sencillo, agrupa estos criterios de seguridad en dos grandes categorías. Por un lado están las exclusiones temporales, que son como una especie de pausa por seguridad, y por otro, las exclusiones permanentes, que son para situaciones que representan un riesgo ya constante y definitivo. ¿Y cómo se ven estos criterios en la vida real? Pues en reglas muy concretas. Por ejemplo, si alguien se hace un tatuaje o un piercing, se aplica una exclusión temporal de 12 meses por el riesgo de infecciones recientes. En cambio, la exclusión es permanente para quien ha sido diagnosticado con hepatitis B o C, porque ahí el riesgo de transmisión nunca desaparece. Todas son medidas basadas en evidencia científica para minimizar cualquier peligro. Este punto nos muestra el corazón ético de todo el sistema. La norma prohíbe de forma explícita que se pague por la sangre. ¿Cuál es la razón? Muy simple. La donación debe ser un acto de solidaridad, no un negocio. Si se pagara, podría incentivar a personas en situaciones de riesgo a ocultar información importante, y eso es algo que el sistema simplemente no puede permitirse. Es un principio de seguridad fundamental. Muy bien, una vez que la donación se acepta, la sangre empieza la segunda etapa de su viaje. Y es aquí donde la ciencia toma el control total y cada unidad se pone, literalmente, bajo la lupa del laboratorio. En este punto la norma es inflexible. Cada unidad, sin excepción alguna, se analiza para detectar agentes infecciosos clave como el VIH, hepatitis B y C, sífilis y hasta Chagas. Este es el segundo gran muro de contención. No hay manera de que una bolsa de sangre llegue a un paciente sin haber pasado por este filtro analítico obligatorio. Ahora, a pesar de tener tecnología muy avanzada, el sistema tiene un desafío importante, el famoso periodo de ventana. ¿Qué es esto? Es ese breve lapso, justo después de que alguien se infecta, en el que las pruebas todavía no pueden detectar el virus o la bacteria. Es justo por esto que la honestidad del donante al responder el cuestionario es tan pero tan vital. La selección médica y las pruebas de laboratorio son dos capas de seguridad que tienen que funcionar juntas a la perfección. Pasemos ahora a la tercera y última etapa de este recorrido. Aquí vamos a ver cómo el sistema se asegura de que la sangre correcta llegue a la persona correcta, en las condiciones correctas y, muy importante, cómo aprende de cualquier incidente. La norma introduce un concepto clave aquí, la trazabilidad. La mejor manera de entenderlo es pensar en el código de seguimiento de un paquete que compramos por Internet. Cada unidad de sangre tiene una identificación única que permite rastrear su viaje completo, desde el brazo del donante hasta el paciente, e incluso de regreso si hiciera falta investigar algo. Entonces, el ciclo de vida de la sangre es un proceso súper controlado. Comienza con la donación segura, le sigue el análisis riguroso en el laboratorio. Una vez que está certificada como segura, la sangre se procesa, o sea, se separa en sus diferentes componentes, que se almacenan de forma adecuada. De ahí se distribuye al hospital y finalmente llega la transfusión al paciente. Todo siempre con un seguimiento constante. Y ojo, el almacenamiento no es cualquier cosa. No es como guardar cosas en el refri y ya. Cada componente sanguíneo es diferente y necesita condiciones muy específicas. Los glóbulos rojos, por ejemplo, van en refrigeración entre 2 y 6 grados. Las plaquetas, en cambio, necesitan estar a temperatura ambiente y en agitación constante. Y el plasma, bueno, ese se congela a temperaturas bajísimas. Estas condiciones garantizan que, cuando se necesite, el componente esté en perfecto estado. Por último, ¿qué pasa si algo sale mal? Para eso existe la hemovigilancia. Es, digamos, la red de seguridad de todo el sistema. Obliga a registrar y analizar cualquier reacción adversa, ya sea en donantes o en receptores, para aprender de los incidentes y mejorar los procesos. Es un ciclo de mejora continua para que el sistema sea cada vez más y más seguro. Y así llegamos a la recta final de nuestro análisis. Si unimos todas estas piezas del rompecabezas, queda clarísimo que la seguridad de la sangre en México se basa en un pacto de confianza, un pacto regulado por esta norma. Si tuviéramos que resumir todo en 3 mensajes clave, serían estos. Primero, el principio de la doble protección. Siempre, siempre se cuida tanto al donante como al receptor. Segundo, que la seguridad se construye en capas. Una selección honesta, un análisis riguroso y una trazabilidad total. Y por último, que esto es una responsabilidad compartida que nos involucra a todos. En resumen, esta norma oficial mexicana
no es solo un documento técnico lleno de reglas, es un verdadero acuerdo social que nos protege. Es la garantía de que detrás de cada transfusión hay un sistema robusto pensado para ofrecer la máxima seguridad posible y así fortalecer nuestro sistema de salud. Y con esto cerramos. Ojalá que la próxima vez que pensemos en la donación de sangre, la veamos con otros ojos. Ya no solo como un acto de generosidad increíble, que lo es, sino también como el primer eslabón de una cadena de seguridad complejísima y muy bien diseñada. Un sistema del que de una forma u otra todos formamos parte. Si te gustó este contenido, Sale, chicos, pues prácticamente eso sería lo del día de hoy. Chequenlo, véanlo. Yo les mando mensajitos si hay tarea. ¿Sale? Excelente día a todos. Cuídense y que tengan una excelente semana. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego.